Tenemos al gran Pedro Saborido. Pedro, ya lo presento y salimos, ¿no? Celia, a la cancha, sí. Pedro nació en Gerli, provincia de Buenos Aires. Productor, guionista, director de cine, radio, teatro y televisión. Se inició como técnico de sonido y como técnico participó en varias, pero en dos películas muy reconocidas, Chico de la Guerra y Esperando la carroza, del gran Alejandro Doria, con Omar Quiroga. Tuvieron programa de radio, participaron en una convocatoria de Radio Mitre, escribieron guiones para Mario Zapac y para Tato Bores, y en el 92 gana un premio Martín Fierro. Conoce a Diego Capusotto porque lo invita, Diego estaba en Chachachá y lo invitan a participar en un programa de radio y desde ahí arrancan. En el 99, con Capusotto, Alberti, Montalbano, hacen Todos por 2 pesos, obra de teatro Noche en Carlos Paz, Qué noche Bariloche. No sé si ya ahora nos va a contar, si ya lo han nombrado, lo están por nombrar, merecidísimamente ciudadano reconocido de la ciudad de Buenos Aires. Y les tiro un dato, no sé, yo me pongo a investigar. Conoce a Diego Capusotto en el 92 y él nace en el 64. Los dos es año bisiesto. Pasan cosas en los años bisiestos, yo les digo, no me hago el esotérico, pero él nace en el 64 y lo conoce a Diego en el 92. No sé, random. Pedro, bienvenido, gracias. Como siempre, Hola, un ¿qué gusto. tal? ¿Cómo están? A disfrutarte. Muchas gracias. Bien, siempre que uno se mete en estos ámbitos tan, tan, tan sólidos y característicos, en este caso la ley, la justicia, los abogados, las abogadas, y viniendo de otro ámbito que es mucho más ligado a lo artístico, aparece entonces la palabra creatividad como algo difícil de asociar, ¿no? Que tiene que quedar la creatividad en la justicia, porque la creatividad siempre queda, la mayoría de las veces, asociada con, como habíamos dicho, con el ámbito artístico, y sobre todo con quienes se han apropiado mucho más de esta palabra, que son los publicistas, ¿no? Siempre han escuchado ustedes hablar de los creativos publicitarios, ¿no? Creativos, y que han convertido un adjetivo en un sustantivo. Esa es la magia esa es la primer gran estafa de la publicidad, es adquirir la idea de que creativos son los publicitarios, ¿no? Cuando es un adjetivo. Si hay creativos, como si hubiera un departamento de cobardes, o otro de astutos, o otro de generosos, ¿no? Están los creativos, los generosos, los estafadores, bueno. Entonces, sin embargo, hay algo ahí en esa apropiación, hay algo de cercenar, digamos, de cuidar un poder, ¿no? Cuando hay un lenguaje, unas palabras, muchos ámbitos quieren cuidar su espacio y marcar territorios. Entonces, cuando alguien dice el creativo es publicitario, es como, bueno, el único tipo que tiene la capacidad de ser creativo es el publicista, es el artista. Y ahí aparece una primera injusticia, es por qué otros ámbitos no pueden ser considerados creativos, ¿no? ¿Por qué no es creativo un mecánico dental? ¿Por qué no es creativo un mecánico? ¿Cuántas veces somos creativos nosotros arreglando un lavarropa con un poxipol y una moneda? ¿O cuántas veces somos creativos en la cocina? ¿Cuántas veces somos creativos para entretener a un sobrino que está en casa? No tenemos nada a mano y con un sifón, no sé qué, inventamos un robot. Y el Sifontec se llama, no sé, Sodabot, que pueden poner. Y entonces ahí aparece algo que es lo primero y lo más básico que vamos a charlar en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a la primera placa, porque esto es un poco la base de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Tenemos la primera placa, Celina, puede ser. Bueno, esta no, esta ya saben que soy yo, soy con menos barba. Ahí. Bien, uno de los mitos acerca de la creatividad. El primer mito, el más grande, es la creatividad es algo que
es un don mágico. Esto está referido al pensamiento mágico que el cual nos gusta transitar, ¿no? La persona está iluminada por el Señor o por quien sea, desde un rayo divino lo ha tocado, la vara mágica, barrilete cósmico, etcétera, 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 etcétera. Nos gusta pensar eso porque nos gusta fascinarnos, nos gusta estar frente a algo único, ¿sí? Y por ahí, en esa magia, es donde nos sentimos, nos volvemos a sentir niños maravillados y en ese goce de estar frente a algo magnánimo, frente al sol, frente a algo, frente a Dios. Pero bueno, resulta que no, resulta que lo que venimos a charlar acá es precisamente todo lo contrario, que la capacidad de crear se puede adquirir. Es decir, un talento muchas veces lo suponemos como algo mágico, como si Dios o lo que usted, o el azar o el caos universal hubiera determinado que mucha gente, uno sea Messi, el otro sea Marta Argerich, y otro sea Babi Echecopar. Entonces ahí se van determinando destinos, con una gran distribución de destinos en los cuales casi fatalmente quedamos expuestos a vivir según los dones que hemos recibido. Pero a mí me parece que los talentos muchas veces tienen que ver con los lugares donde nos hemos criado y los ámbitos donde nos hemos influenciado. ¿Habrá talentos naturales? Sí, por supuesto, algunos tenemos más talento para una cosa que para otra. Sin embargo, el talento también se adquiere. ¿Sí? Ustedes mismos han adquirido talentos constantemente sin darse cuenta. Al caminar, aquellas personas que pueden caminar, bueno, tienen el talento de caminar. Lo que pasa es que lo hemos naturalizado, pero lo hemos aprendido y hemos aprendido a hablar y hemos aprendido a cantar y hemos aprendido a nadar, a tener sexo, a cocinar. Son todas cosas que hemos aprendido y las podemos hacer muy bien, ¿sí? Y después, obviamente, tendremos más facilidad o no, pero eso no implica la negación de la posibilidad de ser creativo. Es decir, cualquiera puede ser creativo, ¿sí? Vamos a la siguiente placa, porque tiene que ver también con esto. Entonces, la creatividad no es solo un atributo natural, se puede adquirir. ¿Y cómo se puede adquirir? Precisamente con práctica, ¿sí? Cualquier persona, cualquiera, revisen la vida ustedes que han tenido y cuántas cosas las pudieron hacer bien a partir de su práctica, de abogados, de abogadas, de fiscales, de jueces, de juezas, de natación, de cocina, de andar en bicicleta. Son cosas que han adquirido a partir de empezar a ejercerlas, ¿sí? Y no porque hayan naturalmente recibido un don por lo cual a primer momento donde se suben a una bicicleta salen andando, o apenas se tiren a una pileta saben flotar. Sin embargo, pese a esto, hasta que sabemos que vamos adquiriendo todo tipo de habilidades a lo largo del tiempo, muchas veces nos encerramos, ¿sí? Nos encerramos en nuestras propias historias. ¿Cómo es esto? Eh, nos definimos de tal manera, necesitamos definirnos para ser, tener un nombre, una identidad, un título, ser hinchas de un club y pertenecer a una provincia o a un pueblo o a una ciudad. Y después tener gustos, ¿sí? Tenemos gustos y nos empezamos a definir de la misma manera que nos definimos en la forma de vestir o en la forma de adquirir un electrodoméstico. Yo compro así. A mí me gusta la montaña, me gusta más lo salado que lo dulce, y si voy a la heladería pido zamballón y crema americana, ¿sí?
como decía Bill Casares, uno muchas veces no es libre de sus propios gustos, porque siempre está condenado a repetirlos, precisamente porque son gustos. Nadie va a una heladería a tomar un helado que no le gusta, o uno que le gusta más o menos. A veces prueba, qué sé yo, pero no arriesga tanto en este nivel de eficientismo capitalista. Dice, yo no voy a desperdiciar una bocha de helado en algo que no sé qué onda. Entonces ahí pide una prueba, ¿no? Entonces el heladero, la heladera le hace probar y uno dice sí, no, qué sé yo, ¿no? Pero es como una prueba, no quiere, no va a poner todo el dinero en algo que no sabe qué es. Por eso nosotros vivimos en certezas, por eso la gente vuelve al Pampernick y vuelve al Starbucks y vuelve a la parrilla Don Cagliostro. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener determinada cosa y determinada calidad. Por eso volvemos al mismo lugar y por eso empezamos a repetirnos en una máquina, porque vamos a aquello que nos gusta y a aquello que no funciona. ¿Sí? Pero sin embargo, esto en un momento también puede ser una trampa. Esa máquina de eficiencia y de certeza en lo que nos gusta o nos satisface, esto como muy bien dice ahí, somos animales de costumbre, esto en determinados momentos nos encierra en una definición de nosotros mismos. Y una de esas definiciones tiene que ver precisamente con no darnos la oportunidad de ser creativos. ¿Sí? Uno dice, yo no soy creativo. Y a partir de ahí, o soy un poco creativo, yo soy ejecutor, yo soy esto. Las funciones dentro de las máquinas, en este caso la máquina de la ley en la que viven ustedes, también hacen que uno no se mueva en determinado lugar. Bueno, yo me entrené como fiscal, bueno, yo soy más penalista, no, bueno, yo soy esto. Entonces está todo el tiempo metido en ese, como dice acá Anita, en ese confort y en esa seguridad de estar establecido como una pieza. Sin embargo, a veces eso nos puede provocar una insatisfacción, ¿sí? En esa cosa que, como van diciendo acá, nos encasillamos o le tenemos miedo al fracaso, que en esa definición nos sentimos seguros, pero a veces no alcanza, no nos alcanza. ¿Por qué? Porque la realidad nos pide que seamos creativos, ¿sí? Vamos a la próxima placa. En esa. Y la creatividad, como estamos viendo ahí, lo vamos a charlar ahora, no es más que combinar en una forma distinta elementos ya conocidos. Es decir, tenemos esa idea de que lo creativo es generar algo nuevo, es generar como una especie de forma original e inaudita en la que todos nos vamos a quedar extasiados por esa creación, cuando en realidad la creatividad, lo nuevo siempre contiene a lo anterior, ya sea en leyes, en jurisprudencias, casos, ya sean en modelos de automóviles, digamos, cada auto fue la mejora del anterior o la supuesta mejora del anterior, y nosotros mismos, nosotros somos lo anterior, o sea, cada cosa nueva está hecha de lo anterior, en una experiencia en la cual se la mejora. Bueno, mirá, este edificio es totalmente nuevo, no, pero está basado en los anteriores que han sido modificándose. Entonces, si ustedes toman un animal fantástico como los que describía Borges, se van a dar cuenta que eso que parece insólito, Borges siempre lo describe a partir de otros animales. ¿Sí? Patas de león, cabeza de rana, cola de Cristian Castro, qué sé yo, lo que sea. ¿Sí? Pero siempre son la combinación de cosas anteriores. Y ahí es donde entonces nosotros podemos darnos cuenta de que podemos ser creativos, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad de jugar con las cosas para a partir de ese juego crear una instancia nueva. ¿Por qué tenemos que ser creativos? Yo diría que a veces es una necesidad y a veces es una obligación. La necesidad es, la realidad nos pone en determinado momento algo, un problema o algo, o un deseo, y para obtener esa solución o para obtener ese deseo, tenemos que empezar a combinar las cosas que hay dando vueltas y a partir de ahí, como dicen acá muy bien, a veces es una cuestión de supervivencia, a partir de ahí empezar a crear algo nuevo. Es decir, no resignarse. Podríamos decir que la creatividad es lo contrario a la resignación. Cuando uno se resigna no es creativo. Cuando empieza a operar sobre esa resignación, empieza a ser creativo, porque empieza a buscar formas. En esa fatalidad de las cosas, uno
empieza a buscar soluciones, empieza a ir por un deseo. ¿Qué tendría que haber en la justicia esto? Pues bien, como quizás lo hablemos más adelante, en un momento, la capacidad de crear justicia, ¿sí? Frente a elementos, formas, problemas y casos que se van dando en un mundo tan cambiante, cómo dar soluciones. Las soluciones, en el caso de ustedes, es dar justicia. Y para eso también tienen que ser creativos, porque si quedan atrapados en la máquina de lo que corresponde hacer o no, bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿sí? Todo se formatea y quizás lo que uno en determinado momento haga es injusticia, a partir de no tener esa creatividad o no aplicar esa creatividad para el objetivo que en este caso ustedes tienen, que es que el mundo sea un poco más justo. Cuando digo un poco más justo, es que siempre sea un poco más justo que antes, por lo cual no, las cosas no se detienen y necesitan de la propia creatividad para evolucionar. Entonces, vemos que combinar cosas anteriores, preexistentes, es un rasgo de creatividad. Ya sea en la cocina, ¿no? Uno abre la heladera y bueno, y con lo que tiene, cocina algo. Uno encuentra algo en la calle y se arma una biblioteca, y ahí ha convertido algo nuevo en algo nuevo, ¿sí? Aquello que antes era hasta inútil en la manera que estaba presentado, algo que dejó de ser, y ustedes lo convirtieron en algo nuevo, ¿sí? Es decir, la creatividad, como vamos a comprobar hoy, es algo a partir de un ejercicio, ¿sí? De creatividad, es algo que invariablemente necesita de el permiso para jugar, y esto es lo que vamos a comprobar hoy, ¿sí? Vamos para eso, para hacer un ejercicio, supongo que todos tienen algo, una lapicera, un virome. Vamos a ver, ¿cuál es la siguiente placa? Por si me salté algo. Bien, esto es ya lo que estábamos viendo, ¿no? La necesidad y por no decir una obligación de ser creativos, ¿sí? Porque lo contrario a eso es convertirse en un objeto o en un autómata, ¿sí? Vamos por la otra placa. Aquí está. Me pasé como 15 placas recién. Crear justicia. Crear justicia en el caso de ustedes sería la obligación o el deseo o el motivo por el cual entraron la mayoría, ¿sí? Se metieron a hacer lo que están haciendo, ¿sí? Otros lo habrán hecho por dinero, otros lo habrán hecho, pero hay algo claro que es la obligación o el mandato de crear justicia. Vamos a la siguiente placa. Muy bien, este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Les voy a ir pidiendo a medida que piensen en un lugar público. Cuando digo un lugar público es una plaza, un parque, un puente. Vayan pensándolo y vayan tirándolo en el chat, que Celina va a ir anotando estas cosas. ¿Sí? Vos, Celina, cuando tengamos Ahí va, ahí va, ahí va. 5, Ahí van sumándose. un Díganlo en cine, voz alta, así voy anotando. Y mira, ahí va, la montañas, plaza, baño, la plaza se repite mucho, la playa, calle, pasa, parque, vereda, bosque, río, tratemos ahí de no repetir, una peatonal, un bar. San Luis, dice uno, Sí. un Jimena río. Mariela te mandó saludos por la gorra de Chipoletti. Bueno, nada, random, porque Bueno, apareció por ahí. gracias. Es un shopping. Bueno, ahí más o menos se van repitiendo. Hay un shopping, ¿cuánto tenemos ya? Ahí está, ahí completamos. Ya Un está, banco. listo. Vamos ahora a un lugar privado. ¿Qué quiere decir un lugar privado? Una locación, un lugar acotado. Por ejemplo, un dormitorio, ¿sí? El que puso hospital y no le va a aparecer hospital en la lista, lo puede usar también, ¿sí? Sí, Una ahí cocina, living, la Jovita puso un teatro, un living. bien. El patio. Yo agrego un bar, me gusta poner un bar. Sí, sí. La cama pone Consultorio. otro, Consultorio, dice ahí. Sótano, comedor. sillón. Vamos a una acción ahora, ya está, con esto, un pub pusieron ahí, la cabeza, mi cabeza, dice Victoria, podés usarla.
Mi oficina, perfecto. Listo, vamos a otro. Saltar, es una acción, perfecto. Bailar, correr, jugar. Estornudar, Esa es la pensar, palabra sembrar, jugar, sembrar. Vamos a parar 2 segundos acá. litigar, Vamos a puso uno parar ahí. 2 segundos. Litigar. Vamos a parar 2 segundos acá y vamos a pensar por ejemplo, la palabra baño. Y todos pensemos qué colores de azulejos tienen ese baño. Y todos vamos a pensar en colores distintos. Otros van a pensar en un baño celeste, unos pensaron en un baño blanco, otros pensaron en un baño rojo. Jugar. Y uno dice, ¿a qué? La palabra jugar, ¿no? A veces hay que ser más específicos, tenemos que ser específicos porque las palabras abren mundos en los demás. Nosotros decimos jugar y estamos pensando en jugar al TEG, y otro estaba pensando en jugar a la pelota, y el otro estaba pensando en el casino. ¿Sí? Y si uno dice compañero, uno piensa en un nene que está al lado en el banco en primer grado, y otro piensa en Moyano, porque es un peronista, y así. ¿Sí? A veces las palabras nos abren muchos mundos. Ahora vamos a la tercera, que es un oficio. ¿Sí? Jardinero, uno de jardine. Carpintero, zapatero, artista. Actuario, dice uno, no sé. Plomero, Mecánico. Puede ser una profesión también. Yo pongo oficio, pero electricista, soldado, pintor. pintor, ¿no? Sí. Abogado, juez, tiró uno, músico, Docente. empleado. Viste que pintor también es un pintor de paredes, un pintor, o es Claro, Quinquela Martín, ¿qué pintor es? claro. Músico. Bien. Y ahora vamos a la última, que es una relación entre seres humanos. Por ejemplo, primo, ¿sí? Amigo, jefe, no sé, vayan, socio ponen ahí. Vamos anotando. Ya más o menos estamos, amigos, hijo, ahí apareció compañero. Ya estamos completos. Listo, lo tenemos Y completo. estamos, listos. Ex esposas, sí, ex esposas. Colaborador y eso, pongámoslo. ¿Tenemos la lista ya? Ya paremos un poquito con esto. Podemos presentar la placa esta que vamos a Dale. dejar ahora. Cuando la tengas, vamos a ver una pizarra. Ahí está, la pizarra. Esa pizarra va a quedar fija ahí. Y ustedes van a tocar, van a escribir historias. Van a escribir 2 historias. Una de las historias, les voy a dar entre 20 y 25 minutos para que escriban 2 historias. Escríbanlas como puedan, no piensen tanto en la redacción, no piensen tanto en la sintaxis, no piensen en la ortografía. Anoten y avancen con la idea. ¿Viste? Escriban sin estar controlando esas reglas, eso se arregla después. Acá vamos a buscar la historia, ¿sí? Y esas historias van a ser 2, tomando por lo menos un elemento de cada columna, por lo menos uno, ¿sí? Acá me dicen que se escucha bajo. No sé si soy No, yo. está bien, Pedro, ¿eh? Se Se escucha escucha bien, bien, ¿eh? María Se escucha José, bien. debe ser tu audio. Sí, sí. Entonces, les voy a pedir que tomando por lo menos un elemento de cada columna, por lo menos uno, pueden tomar varios, escriban 2 historias. La primera historia, combinando cada una de estas cosas, pueden tomar varias, van a usar estas cosas. La primera historia puede ser dentro del ámbito del realismo, polka, ¿sí? Lo que vemos en una serie normal, por dar un ejemplo, o un cuento, es decir, vivimos, salimos y nos metemos en un ascensor y salimos a la calle, si paramos un taxi a veces para y a veces no, y los escribanos están adentro de una escribanía, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, convencional, realista, costumbrista. Y la otra historia va a ser todo lo contrario.
puede ser sobrenatural, ciencia ficción, onírica, psicodélica, paranormal, lo que quieran. Ahí sí, los escribanos vuelan, salen volando, y los ómnibus se transforman en sandías después de las 12 de la noche. Puede ocurrir cualquier cosa, ¿sí? Ahí pregunta si es en papel o en el chat. Que lo hagan en papel. No. Y esto es fundamental. No lo vamos a leer. Lo escriben y se lo van a tener. No lo vamos a leer en voz alta. No vamos a tomar ninguno. O sea, quédense tranquilos. Escríbanlas. No las vamos a leer. No las tenemos por qué compartir en el chat general. ¿De acuerdo? Escriban sueltos. ¿Se entendió la consigna? A ver si alguien no la entendió. Pedro, preguntan entonces, ¿de cada columna pueden haber otros elementos? Sí. Sí, más de Ok. uno. Ok. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo que no hagan es un encadenado. Vamos a tratar de evitar eso, ¿no? Como Claro. que vamos, cada cosa se relaciona con la de abajo y así, porque se van a enchastrar. Sino que pueden tomar 1, 2 o 3 elementos de cada, pero por lo menos tiene que haber uno. Aún aparezca 2 segundos, ¿eh? Entonces, vamos, Pedro, ¿cuánto nos Sí, tomamos? el cuadro queda fijo. Ujú. Queda fijo, liberamos la pantalla, todo lo que moleste al cuadro en la lectura, y nos mandamos, ¿sí? Bien. 25 ¿Les parece? minutos. Entre 20 y 25 minutos volvemos. Ok, buenísimo. ¿Les parece? A escribir entonces, a pensar, Vamos a crear. a crear, a no pensar. Bueno, vamos cerrando. Pedro, ya tenemos Apareció la preceptora. nuevamente el Bueno, timbre, faltó el acá timbre. estamos. Bueno, Falta el timbre. Vamos cerrando. Aquellos que les falta un poquito, anoten rápido, aunque sea 3 o 4 líneas de lo que tienen en la cabeza. No se lo pierdan. Los que hicieron una historia, anoten 2 o 3 cosas de la otra que se les ocurran. ¿Sí? Y vamos a sacar un poquito la placa esta. Ahí está, así nos renovamos un cacho. Bien. Vamos a ver, vamos a empezar a hacer una encuesta. ¿Sí? La primera encuesta, explicar cómo se contesta. No sé bien, yo lo digo explicar porque yo no sé cómo se hace. No, está Bien. en línea, pueden, Celi, ponerlo, vamos por la primera pregunta y la pueden votar ¿Cuántas directamente. ya la historias están, ya escribiste? están votando. Ok. Tendríamos que ver, en realidad tendríamos que ver acá cuántos escribieron 2 y cuántos escribieron una, ¿no? Sí, ahí Pero están. bueno. La mayoría, por ahora el 80% escribió 2. Bien. Más de 2, el 6%. Epa. Solo unos pocos no estuvieron inspirados, un 3%. Celi, ¿compartís después el final o mientras están votando cuando Bien. cerrás? Al final, yo voy haciendo ¿Podemos, adelantos. ¿Podemos tener cuántas historias se escribieron en total? ¿Podemos llegar a saberlo esto acá? A ver, ¿cuántos escribieron 2? Ahora lo mostramos. Más o menos. La participación hasta ahora es del 67%, del 68%. Por ahora han respondido 253 personas. O sea, Quedan 100 más 250. por responder. Bien, no escuché bien esto. A ver, Por ahora 258 personas, 260 siguen bien, respondiendo. vamos a esperar un cachitito más. Es Vale. importante esto. Algunos están contestando en el chat. Hemos puesto una encuesta para que respondan Te escucho por muy Zoom. bajitos, ¿Sí? ¿Me escucho muy Celina. bajo? Yo, por lo menos. Ahí dejaron de contestar. Si quieren podemos finalizar la votación y compartir. Dale, porque están poniendo en Bien. el chat también, ¿eh? Eso es lo que estaba diciendo, que respondamos en... Ahí estamos. Ahí ¿Lo está. podés ver, Pedro? Ahí tenés, Pedro. Sí, para. Bien. ¿Cuántas historias tenemos en total?
A Hola. ver. Tenemos 2 que han escrito, o sea, 213 escribieron 2 historias, Bien, 16 más de 2 y una 41. Saquemos la cuenta y como 426, más, 426. más 40 tenés 460 más 480 historias, más o Más, Muy menos. bien, porque tenemos muy bien. 276 que respondieron uno y más de 213. Tenemos como 600, ¿estoy bien? Bueno, 600. vamos a No, poner que son, 500. Ah, no no, importa, 41 vamos a poner, escribieron uno, está bien, son por 200 y eso. algo. Me fui mal, ando mal con matemáticas. Bueno, vamos a poner que son 480 historias, ¿sí? Vamos a la segunda encuesta. Vamos a la segunda encuesta rápida. Esta no, la cantidad de historias no, la otra. Ahí está. De las 4, ¿quién considera que sus historias son buenas? Vamos a meterle rápido. De 480. Bien, tenemos Sí. una población digital con una considerable autoestima. Bien, me parece perfecto. Está muy bien. 262 de 361 tienen una historia buena. Es decir, que tenemos 260 historias buenas, según cada uno de ustedes. ¿Hay otra encuesta más? No, todavía no vamos a esa encuesta. Esas 260 historias, ¿sí? A ver, el más optimista, esto por el chat, no por encuesta. Alguien que se considere muy pesimista, al revés. ¿Cuántas de esas dos considera que de ese cuerpo de 500 historias que habíamos dicho antes son buenas, más allá de la que escribió él? ¿De acuerdo? Van a ver. Alguno dice que podría mejorarse todas, 10, Sí, obviamente, siempre, por supuesto. Pero, 50-50, dice. bien, alguien que es optimista, ¿cuántos dicen que son buenas? Y algunos dicen 200, otros dicen más o podrían ser la mitad, dicen Todas, algunos, 80%, 80%. Bueno, vamos a suponer que un 50%. 40%. Vamos a suponer que 200 historias de las 500 son buenas, ¿sí? Que más o menos equivale un poquito a los que consideran que su propia historia son buenas, ¿de acuerdo? Saquemos ya las cosas estas, volvamos a las pantallas, si puede ser. ¿A qué voy con esto? Perdón. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué ha sucedido esto? Saquemos las encuestas, ¿puede ser? Okay. Ahí está. Bien. ¿A qué voy con esto? Hace media hora no teníamos ninguna historia. ¿Se puede sacar esto o lo tengo que sacar yo? No hay votación. No hay Arriba, votación Pedro, ahora. podés minimizarla, pues te debe estar apareciendo en la encuesta directa. Tenés ahí una Cerrar. crucecita para Ahí cerrar. está. Exacto. Ahí está. Gracias. Soy un estúpido. Bien. Nosotros hemos gracias, Damiani. ¿Por qué teníamos, hace media hora no teníamos ninguna historia y ahora tenemos 500, de las cuales consideramos que 200 son buenas? Es decir, vamos a suponer que en vez de ustedes ser 300 y pico que escribieron historias, fueran una persona que escribe una historia por día, o 2 historias por día. Al cabo de un año podría tener, según esto, 200 historias buenas, o en el peor de los casos, 50 historias buenas. Es decir, y en el caso de que escribiendo una historia por día durante todo un año no tengan una buena, también sería un caso digno de valorar, ¿no? Alguien que escribe 300 historias y todas son horribles, es algo como para estudiar también. Pero más allá de eso, es decir, cada uno de ustedes podría escribir todos los días y tener estas historias simplemente con la idea de tomarse 25 minutos por día y tratar de esbozar 2 historias. No me sorprende que gente ligada a la abogacía, a las leyes, tenga capacidad de generar historias, porque viven en contacto con historias. Las historias básicamente con las que estamos familiarizados a consumir, que el arte tiene conflicto.
¿sí? No, una historia donde no hay conflicto no es interesante, es un embole. Si nadie se para a mirar una pareja que está charlando o dos amigos que están de acuerdo. Nos ponemos a mirar cuando hay piñas, cuando hay discusiones. Un auto estacionado no nos dice nada. Lo que nos dice el que tiene una historia es el auto que está chocado. ¿Qué es un auto estacionado? Y un tipo que bajó y fue a pagar la cuota de la guaflera en el Grupo Márquez. Tremenda historia. Pero un auto chocado tiene problemas. Un banco que no es robado no es interesante. Lo que funciona bien generalmente no nos llama la atención. Nosotros sabemos cómo funciona un calefón, cómo es un calefón por dentro el día que no anda y viene un tipo y lo desarma, o nosotros mismos lo desarmamos. Sabemos para qué sirve el páncreas el día que tenemos problemas de páncreas. Es decir, abrimos y vemos el motor del auto cuando no anda, salvo los fierreros que dicen, vamos a ver esta maravilla, y abren el motor y entran a mirá cómo funciona y esto. Entonces, el auto estacionado que es chocado, acá dice alguien también, ahí hay una historia. Y la gente que tiene que ver con las leyes está todo el tiempo en contacto con las historias, con los conflictos, porque acuden a ustedes cuando hay un conflicto, no cuando no lo hay. Nadie llama a un abogado para que venga a decir, mira, anda todo bárbaro, me llevo bien con el vecino. Y entonces nada, venía a mirar. ¿Sí? Llamamos a un escribano que certifique que somos buenos vecinos. Ustedes todo el día están en contacto con historias de personas, historias de gente que a veces se les convierte en simplemente historias o casos que tienen un formato para resolver. Pero hay un motivo por el cual pudimos escribir 500 historias en media hora, cuando antes no teníamos nada. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a las placas para ir explicando qué pasó. La primera, tenemos una plaquita ahí, la que sigue. Sí, ahora vamos. Celina, Está Vivi con las placas, ahí viene. ahí está, Ahí porque está. pudimos hacer tantas historias. Vamos a la que sigue. Compromiso. Es decir, ustedes se sentaron, dijeron, bueno, me levanté sábado 9 de la mañana y ya estoy acá, me anoté en este curso, entonces ya adquirí como un compromiso. ¿Sí? De la misma manera que vamos a jugar a la pelota los jueves porque estamos comprometidos, o vamos a los cumpleaños porque estamos comprometidos. Casi todas las cosas que estamos en la vida estamos dentro de un sistema de compromiso. Si empezamos a hablar es porque nos compromete en la familia que hablemos o a que caminemos. ¿Sí? Hay un compromiso de caminar y de que el hijo camine. ¿Sí? Nadie camina porque se le ocurre. Caminamos porque empezamos a ser alentados a hacerlo. ¿Sí? Vamos a primer grado, no decimos ahí porque simplemente tenemos que ir a primer grado, porque es un deseo. Vamos porque el sistema nos mete en el compromiso de tener que hacer jardín de infantes, primer grado, y después vamos a la secundaria y damos los exámenes porque estamos comprometidos a dar los exámenes. Es decir, muchas cosas de las que hacemos las hacemos por compromiso. Vamos al dentista porque sacamos el turno. Y hasta a veces ese compromiso lo tercerizamos para poder hacerlo. Es decir, por ejemplo, alguien, no sé si alguien tiene un personal trainer o conoce a alguien que tenga un personal trainer. ¿Sí? Pongan en el chat, no tengan vergüenza, no pasa nada. Sí, No, no hay algunos. nadie. No. No, dicen Sí, no, sí, hay algunos que Sí, sí. no. Sí, acá Conozco a están todos los que varias, dicen, dice. Nunca propio, bien, de otro. sí, nunca Tuve propio, no. alguno. No garpas Muy propio, bien, dice. Liliana Gómez dice, sí, yo tengo. A la Bien, mía. ¿qué es este sistema? ¿Cuál es este sistema? El sistema de personal trainer es el de tercerizar voluntad. ¿Sí? Uno se obliga de alguna manera a que haya alguien que le vaya diciendo una más, vamos, dale, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Y ya incluso le toca el timbre y dice, bajá, y uno dice, ya le pagué. Entonces ya la voluntad la puse a disposición de otro que decida por mí y que me haga el aguante. ¿Sí? A veces no alcanza con nuestra propia voluntad para hacer las cosas. La voluntad es la voluntad de un sistema, de un compromiso, de algo que nos empuja todo el tiempo a hacer algo, los horarios, las presentaciones de expedientes,
y ir a que se recibió el sobrino, y qué sé yo si tengo ganas, pero vamos porque hay un compromiso, y esto es lo que tuvimos nosotros, el compromiso, ¿sí? A pesar de que jugamos, después vamos a terminar hablando del juego, lo básico es que hubo un compromiso, ¿sí? Lo mismo pasa con los nutricionistas, claro que sí, la balanza nos compromete, también nos alienta, es parte del asunto, ¿sí? Vamos a la segunda placa. La determinación de un marco. Esto fue clave, aunque les parezca mentira. Yo siempre cuento el caso de mi hijo Dante, una vez que fuimos al supermercado, él tenía 5 años y en un momento yo estaba en la caja y la góndola de los postrecitos estaba cerquita y yo le dije, anda, elegite un postre. Yo siempre le compraba unos danoninos, una cosa así en casa, y de pronto ahí le dije, anda, agarrate uno. Y cuando de pronto pasaron 3 minutos, 4 minutos y no venía, me asomé, igual sabía que estaba ahí, eh, y lo veo así, extasiado frente a la góndola de los postrecitos. Había Danonino, Serenito, con Chispito, con cara de Carlos Corach, lo que se te ocurra había. No podía él terminar de elegir, dada la inmensidad de postres que tenía. Eh, con esto no quiero hacer pobrismo Pepe Mujiquista, diciendo, bueno, a veces menos es más. No, simplemente que determinar un marco, y por eso también eh, este, se divide para poder controlar, determinar un marco y una regla nos dio como el caño para conducir la creatividad. Es decir, vamos a trabajar con esto. De la misma manera que resolvemos a veces una comida abriendo y viendo que hay 2 o 3 cosas en la heladera, o nos combinamos una pilcha para ir a un lugar. Esto es lo mismo, ¿sí? Volvemos a esa creatividad que hablamos del principio. Agarramos los elementos que teníamos, los combinamos y apareció algo nuevo. Pero nada de lo que estaba ahí era nuevo, y era inexistente, eran todas cosas que existían. Un bar, un carpintero, todas cosas que existen. La combinación de esas nos dio algo nuevo, ¿sí? Pero decidimos con qué cantidad de cosas. Muchas veces con Diego Capusotto, cuando pensamos en el programa de Peter Capusotto, decimos qué bueno que nosotros nos dimos un marco que era el rock, porque eso nos dio un mundo para trabajar, ¿sí? No una limitación, sino una contención. Los juegos como necesitan reglas, y las canchas de fútbol necesitan un tamaño, no puede ser una cancha de fútbol infinita, ¿sí? Los ritos necesitan un tiempo, hay un espacio determinado, la fiesta de cumpleaños 15 es acá, en este salón, no es en cualquier lado, es en un lugar y que se determina, eso ayuda a que algo se concrete, ¿sí? Como achicar el mundo y conducir la energía y concentrarla en un lugar. Eso es la determinación de un marco para crear algo, es decir, no es cualquier cosa, es con esto que está acá vamos a tratar de hacer esto, ¿sí? Vamos a la otra placa, el tiempo. Y si yo lo hubiera dicho, nos vemos dentro de un año, no sé si las escribíamos, dentro de un año nos olvidamos, nos fuimos, unos se fueron del país, otros se casaron, se divorciaron, qué sé yo. Y no es un tiempo urgente, ¿eh? Es un tiempo claro, 25 minutos. Ese es otro factor para hacer las cosas, ¿sí? La determinación de un plazo en el cual hace que nuestras energías se concentren y vayan hacia un lugar. Delimitamos un tiempo, un espacio, son todos parámetros concretos. Y fíjense, no tiene nada que ver con lo creativo, ¿no? Con lo que nos sugiere la palabra creatividad, que es libertad. Sí, sí, todo eso, toda la libertad, hacer lo que quieras, pero dentro de este marco. Es la regla y el juego al mismo tiempo, ¿sí? A ver la otra placa que tenemos, la desinhibición. Yo les dije, no lo van a tener que leer en voz alta, no lo van a tener que compartir en el chat, y eso relaja, ¿sí? Relaja. Y la desinhibición es la de pasar a jugar, de olvidarse si son abogados, escribanos, fiscales, juezas,
secretarios o secretarias y simplemente jugar. Jugar es suspenderse a uno mismo, jugar es suspender el mundo. Jugar es pasar a otro estadio donde no importa todo lo que ocurra afuera. Jugamos a lo que no somos. ¿Sí? Copatel no juega al estanciero, es estanciero. En todo caso, jugará a que tiene una ferretería en Lanús. Pero uno juega y crea un marco de juego. Y este marco ha sido respetado. Ustedes hoy en esta clase y en este ejercicio dejaron afuera todo el resto del mundo. La creatividad necesita suspender al resto del mundo, porque si no todo el resto del mundo está contaminando todo el tiempo lo que estamos pensando. ¿Sí? Si nos llaman por teléfono, si tenemos que pagar telecom, si tenemos que... si esta ley no existe, si tal juzgado va a tirar la bronca, eso se verá después. Pero en determinado momento, para jugar, para armar algo, tenemos que suspender al mundo y evitar y quitar las reglas. Por eso un chico puede dibujar, porque si pensamos que un pibe tiene que jugar y ser perfecto para dibujar, y no dibuja nunca más. Después podrá adquirir perfección, si tiene ganas, esa nena o ese nene. Y si jugará al fútbol o jugará a que es actriz o lo que sea, pero lo importante en el momento es que esas reglas sean lo suficientemente blandas para que no estén condicionadas por lo que piensa el mundo de la persona que está jugando o del juego en sí. El juego es un espacio acotado y determinado de libertad absoluta, donde todo vale. Por eso jugamos al TEG. No porque invadimos al mundo, sino porque estamos jugando precisamente. Por eso jugamos, por eso los juegos están llenos de metáforas tremendamente espantosas, ¿sí? Que tienen que ver con romperle algo a alguien y ese cosa. Porque estamos ahí en un mundo donde ahí están jugándose esas reglas. A veces esas reglas exceden, las pasiones exceden las reglas y uno termina agarrándose a patada, qué sé yo, a las piñas, se enoja con alguien, qué sé yo. Pero en determinado momento, cuando estamos jugando, nos convertimos en otras personas, ¿sí? Y queremos ganar, y le queremos ganar a un amigo, y queremos disfrutar de que el otro pierda, siempre en esa galaxia de juego, es decir, se juegan un montón de sentimientos oscuros, sí, se juegan también otros sentimientos brillantes, y se sienten uno viviendo una épica. Entonces, en esto que estuvimos jugando, eh, pudimos crear y ustedes pudieron hacer historias porque se olvidaron del mundo. Tuvieron el compromiso, tuvieron un tiempo, tuvieron una serie de elementos para jugar y se quitaron las inhibiciones que podían tener para decir, ¿y por qué estoy escribiendo esto si no soy escritor? En esos mandatos que tenemos de los oficios. ¿Por qué voy a ser creativo si yo soy abogado? Yo tengo las reglas, las leyes ahí, es todo como un cálculo matemático. Bueno, sí, se puede hacer así, pero eso se puede hacer en cualquier profesión, sea odontólogo, albañil, artista, ¿sí? Escritor. Hago todo el molde de las cosas como deben corresponder y ¡pum! Y más o menos algo saco adelante, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata precisamente esta idea de jugar? De que en determinado momento es necesario suspender o apagar la máquina para poder operar sobre ella, para poder crear algo nuevo en determinado ámbito. Para que uno pueda crear algo nuevo necesita suspender todo. La tradición, a veces uno es hijo de la tradición y no de la circunstancia, ¿no? Hasta para cocinar, acá en mi casa toda la vida las empanadas se hicieron así, fritas, y entonces viene el médico y le dice, bueno, mira, vamos a tener que cambiar la forma porque tenés colesterol interesante como para llenar un Chevalier, entonces vamos a tener que ver de comer de otra manera. Pero la tradición de esta familia, bueno, habrá que suspender. Uno es una propia tradición en sí mismo y tenemos que inventarnos. ¿Cuántos dejaron de fumar acá? ¿Alguien fumó acá? Me gustaría saber si alguien fumó. ¿Alguno? Que sí. A ver, alguien que fumó y dejó de fumar, ¿no? Dicen. Hay de Un grupo de todo, gente sí, sana. Probé y nunca. dejé, Bien. Probó y dejé. sigo. Bien, Humo. la gente que dejó de fumar, casi toda pasa por un momento, la que fumó mucho tiempo,
pasa por un momento en donde siente que va a dejar de ser si deja de fumar, ¿no? Dice, ¿cómo voy a hacer para trabajar sin fumar? ¿Y cómo voy a hacer cuando llegue a Bariloche? A mí me pasó que dejé de fumar, llegué a Bariloche, por primera vez sin fumar, puse la pata arriba de una piedra delante de un lago y digo, ¿y ahora qué hago? Miro el lago, si siempre lo que decía era fumar. ¿Y ahora qué hago después de comer? Y ahora esa idea de que uno precisamente deja de ser porque va a dejar de fumar es eso viejo que no quiere soltar. Por eso también tenemos un lado conservador, donde nos sentimos seguros porque lo nuevo nos va a traer algo que no sabemos qué es. Y no, lo nuevo tiene mucho prestigio, pero no tantos seguidores. ¿Sí? Siempre lo nuevo parece algo maravilloso, pero cada vez podemos durar 6 años hasta para cambiar el color de la pintura de la cocina. Lo nuevo no nos trae siempre la incertidumbre. Entonces, por eso las máquinas y las burocracias se cuidan a sí mismas, porque es supervivencia, es el miedo también, a ver cómo va a ser si cambiamos. Fíjense el miedo que hubo en determinado momento, ahora se calmó un poco, ¿no? Cuando dice, che, no vamos a volver a salir de nuestras casas, vamos a seguir haciendo todo por Zoom. No, resulta que hay cosas que se pueden hacer por Zoom, como esta que estamos haciendo, y otras que, bueno, no hace falta hacerlas por Zoom. Pero en un momento hubo un miedo a esa incertidumbre de lo que podía ser lo nuevo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pudimos ver hasta ahora? Hoy que pudimos escribir algo, ¿sí? Que pudimos pasar eh, por una experiencia de hacer algo que no esperábamos haber hecho. Ninguno de ustedes hoy a las 9 de la mañana pensó que iba a escribir 2 historias, y sin embargo escribieron 2 historias. ¿Por qué? Porque hubo un planteo y una idea de que podían hacerlo y que se podía jugar, ¿sí? Entonces, esa acotación de decisiones que hicimos, ese compromiso que tomamos, ese tiempo que dimos, ese marco y son precisamente las reglas y los elementos que tenemos que hacer, que podemos tener para poder generar un cambio, ¿sí? Poder generar algo nuevo. ¿Sí? Hay algo en esto que ocurre siempre, que quizás hay algo de fascinación en que uno puede hacer algo que no pensaba, pero a la vez algo de desilusión, porque che, al final se puede escribir historia, yo también puedo escribir una historia. Y sin embargo la idea esta de el artista, el creativo, el innovador, siempre es el otro y uno puede ser el gris. Bueno, hemos comprobado que uno también puede serlo. Hemos perdido un poco el respeto a esa idea de uno mismo, ¿sí? Eh, que a su vez es segura, porque generalmente la instalación en sistemas de cierta mediocridad, y esto no lo estoy diciendo peyorativamente, sino de cierto equilibrio, nos permite la supervivencia, ¿no? Y el evitar problemas, es decir, las propias máquinas burocráticas, las máquinas judiciales, las máquinas sanitarias, las máquinas fabriles, las máquinas financieras, nos indican por dónde ir si no queremos tener problemas, ¿no? El famoso seguir la flecha, ¿no? Que vos seguís la flecha y ahí no vamos a tener ningún problema. Sabemos que intercambiamos un padecimiento digamos, que tiene que ver con una domesticación del deseo a cambio de no tener problemas. Porque los deseos traen problemas generalmente, ¿no? Pues ya tenemos es otra cosa. El deseo ya trae un problema, que es ir a buscar el deseo. Cuando no tenemos plan para el deseo, se convierte en esperanza, porque no hacemos nada, simplemente lo que hacemos es esperar que algo ocurra, de ahí la palabra esperanza, pero es como una especie de pasividad frente a la posibilidad del deseo, ¿no? El deseo sin plan se termina convirtiendo en esperanza, nada más. Ahí uno
Ahora, cuando a ese deseo nosotros le ponemos un plan, le ponemos un montón, le ponemos un compromiso, le ponemos un tiempo, le ponemos una desinhibición, le ponemos todo esto que hoy hicimos, y ese deseo empieza a dibujarse, ¿no? Porque empieza a construirse. Uno pasa de la, como decíamos al principio, pasa de la resignación a la creatividad, ¿no? Deja la resignación rumbo a la búsqueda de un deseo. Este ejercicio que hicimos es para mí la comprobación. Me gustaría saber, a ver, si podemos ver si alguien nunca escribió o hace 10 años que no escribe algo. Me gustaría saber, ¿cómo podemos hacer una encuesta, algo de esto o no? En el chat, ¿qué Valga, querés que valga. pongamos, Pedro? No, a ver si alguien que no haya escrito nunca una ficción, un cuentito de ficción o cualquier cosa de eso. Estás muteado, Estás Mario. muteada. ¿Querés que hagamos, Pedro, otra encuestita por Zoom y lo vamos A viendo las ver, sí, estadísticas? hagámosla rápido. Improvisamos. ¿Sí? Ahí hay respuesta nunca, cuando era Están niño, respondiendo. fíjense, de chica, hace mucho, desde Mario, que estás estudiaba inglés muteado, no hago ¿sabes? historias, de chico escribía, te digo, en la primaria, Primaria, redacción 2 puntos, digamos. nunca Cuando escribí, me era considero nada adolescente. creativa, bueno, lo sos, nunca, En ¿sí? la escuela Hace En la pones mucho. mucho. escuela. Claro, hace mucho, hace mucho, hace mucho. Sin embargo, más allá, nunca hacía historias mías y cartas, desde hace años que no escribo, dice Karina Borba de Ushuaia, hace muchos años en el secundario. Es decir, eh, finalmente en el secundario escribí y filmábamos historias, ¿ves? En el Cuando mis psicólogo, hijas dice eran alguien ahí. chicas, me permite empatizar con los niños con los que trabajo, alguien que sí. Es que mi mente vuela más que mi pluma. Bueno, a veces la mente vuela más que la pluma porque no le damos la pluma el entrenamiento para que vaya volando con la mente. Simplemente no le damos. Es como un animal, como un perro que no puede seguir en bicicleta, ¿no? La mente va en bicicleta y la pluma es un perro gordo que sigue atrás. Ahora, si vamos caminando y el perro más o menos lo entrenamos un poco, podemos ir juntos. ¿Sí? Casi nunca, dijo. Bueno, esto que ocurrió hoy es la posibilidad de ser otros. No quiere decir que se pongan a escribir todo el tiempo historias, ¿sí? Si quieren lo hacen, si no, no. Pero quiero decir, es la posibilidad de que uno no es siempre el mismo, de que uno puede ser alguien que no es. Y esto no implica matar a un pedazo de uno, ¿eh? Esto lo que implica es extenderse, es ampliarse, ¿sí? Mira, alguien acá escribe pequeñas, cuando invento todas las semanas se escribe. Bien, hay que darle un tiempo. Pero ¿por qué pudimos ser otros durante un rato? Pudimos ser otros durante un rato porque le pusimos un marco y una oportunidad para ser otros. ¿Sí? Si no, no hay manera. Si no, en determinado momento paramos la máquina y le damos un espacio a la oportunidad de que aparezca otra cosa, no, no ocurre esto. Seguimos todo el tiempo en una máquina. ¿Sí? La máquina de levantarnos, ir al laburo, hacer, que tiene cosas maravillosas también, ¿sí? Tiene afecto, reuniones con amigos, la familia, placeres muy lindos, pero hay otras cosas que no aparecen simplemente porque no le damos ese lugar. Es decir, hacer algo que nos gusta también es un esfuerzo. Nadie está obligado a hacer las cosas que le gustan. Lo que estamos obligados todo el tiempo es hacer lo que no nos gusta. Nadie recibe uno recibe una intimación para pagar el celular, no recibe una intimación ni del Estado ni de Movistar porque no se juntó con los amigos, o porque no pasó tiempo con la hija, o porque no se estuvo dando besos con la pareja. Imagínense una carta de documento que dice usted está, el coso, ha infringido la cosa, no tuvo sexo en los últimos 15 días. Nadie te obliga a tener que, ¿no? Nadie te obliga a lo que te gusta, lo que te obliga a lo que no te gusta. Por eso trabajamos, básicamente, porque necesitamos. Después nos puede gustar el trabajo, no, eso ya es otra cosa, ¿entendés? Pero los reclamos que nos hacen siempre es por lo que no tenemos ganas de hacer. Entonces,
uno quiere que a veces el amor, la amistad y todas surjan, y hay que darle un espacio. Si uno no le da el espacio, no aparecen. Las obligaciones son muchas más, y estamos más pendientes de atajar los problemas que tenemos que de proyectar los deseos que tenemos. Porque no les hacemos lugar, queremos que aparezcan así de una manera mágica. Entonces me pondré a tocar la guitarra porque tengo ganas. No, hay que darle un espacio a eso, ¿sí? Hay que darle un espacio. Eh, bien, yo ahora quisiera pasar, antes de pasar a la próxima, un encargue que les voy a pedir para la semana que viene, me gustaría si hacemos una rondita. Claro, el contrato matrimonial hay que cumplir, está muy bien, eso, claro, pero si ya te obligan es que ganas no había, ¿entendés? Este, Pedro, le diste recién pie a un montón, están sacando carta documento ya de reclamos sentimentales, pero exacto, el tema a sí, quién se lo hace, ¿no? sí, pero se viene la carta documento. Bien, bueno, ¿qué les parece si, no sé, si hacemos una rondita de preguntas que tenga que ver con esto que ocurrió? Si alguien quiere hacer un comentario acerca de la experiencia de haber escrito o de no haber escrito. ¿Querés que eh, habilitemos eh, alguno? No, tenemos que organizar 370. ¿Habilitamos algún pero micrófono, por querés? eso, ¿Alguien quiere contar la historia de esto, decís vos, Pedro? no, contar la historia no, alguna pregunta que No, tenga no, que ver contar con qué les pasó esto, esto. sí, o algo, alguna pregunta o algo que tenga que ver con los métodos, con las formas. O sea, si nosotros tenemos que establecer un método, lo pueden repasar, recuerden las instancias por las que pasamos, es un tiempo, un lugar, una suspensión de todo lo ajeno al momento, la decisión de un marco para no quedarse no gastar todo el tiempo en un qué, sino meter todo el cómo, pero eso no implica mucho más de lo que hicimos, cada uno en su manera, en su espacio, en su momento, ¿no? Eh, Alguien puede decir quiero escribir sobre las cosas que me pasan todos los días dentro del ámbito judicial, otro no, quiero escribir sobre mis hijos, otro, pero determinar un objeto y avanzar en la creatividad es un buen entrenamiento esto que hicimos hoy, ¿sí? Después uno, aunque le parezca mentira, estas cuestiones las aplican a otras cosas. Sí, porque lo que tiene es el músculo de lo creativo, no el músculo de la repetición, que es lo contrario a lo creativo. ¿Sí? Mientras la repetición es simplemente eh, la prolongación en el tiempo de la misma circunstancia, la creatividad es el quiebre de esa circunstancia, en esa temporalidad, es que aparezca algo distinto. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que nos permite que las cosas puedan mejorar. Ojo, también a veces las cosas cambian y empeoran. Y ahí es la comprobación de que empeoran es precisamente el miedo, lo que nos da el miedo a cambiar, ¿sí? Pero sin ese riesgo no cambiamos nada seguro, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Y ¿Quieren si no, levantar a vamos alguien a la ir mano? El chat pasando. arde, Pedro. Acá hay Dice una acá. Bueno, a pregunta en ver, el chat de Flavio Funes. Dice, ¿la determinación puede confundirse con la limitación? la determinación y la limitación se parecen muchísimo, porque a veces esa determinación tiene que correrse o modificarse precisamente para que se mueva algo. Si yo en determinado momento pongo una determinación y no se mueve algo, pues tengo que cambiarla para que pues se convierte en una limitación. Si yo hago el programa Peter Capusotto y su video, si hago nada más que rock, en un momento eso se convierte más que en una determinación, una decisión, me limita, pues lo corro y listo. Es decir, claro, eh, esto es como la educación. La educación, uno dice, ¿la educación libera o reprime? Bueno, la liberación es parte de la educación, es para la liberación. Y alguien dice, sí, pero liberación se escribe con B larga y con acento en la O y con C, no se escribe de cualquier manera. Entonces, obviamente tiene que ver con el prestigio de ciertas palabras. Uno va a decir, che, la palabra represión, y suena fea la palabra represión, es algo que nos reprimimos. Ahora, si yo entro a la casa de alguien y me reprimo pegarle una patada al perro, o simplemente agarrar su turboventilador Liliana y tirarlo por la ventana, porque me surge, y no está mal la represión ahí.
me he reprimido un impulso que puede ser dañino para otra persona. Entonces, el prestigio de las palabras en ese sentido también tiene que ver con el sentido que se le puede dar. Si la determinación y la limitación se parecen, obviamente, y depende de cómo las usemos, ¿sí? Porque los objetos y las cosas no tienen un sentido bueno o malo. Si yo hablo de un sifón, puede ser bueno si me sirvo un vermut, y puede ser malo si se lo parto a un cuñado por la cabeza. Y entonces aquí de nuevo, la determinación puede convertirse en limitación, pero la limitación también puede a veces ayudar a que la concreción de algo. Ya lo vimos con el límite del tiempo, el límite de la cantidad de cosas para jugar. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Acá preguntan, Pedro, mira, 2 o 3 cosas. ¿Qué pasa con la frustración? De pronto crees que está buenísimo, fuiste innovador, te tiraste 2 rabonas Eso lo vamos a hablar en el próximo. Ahí está, vamos para la próxima. Y A después, eso vamos a la próxima, ok, porque la frustración, hay como 2 momentos de cualquier cosa que uno realiza. El momento propio y los demás, pero eso vamos a bien. Y a otra, ver hay después. mucho acá de justicia y creatividad. La justicia puede ser creativa, no modifica reglas, deja de ser, se pasa a ser incierta cuando es creativa. No, me parece que tiene la oportunidad, o sea, me parece que ahí tiene la oportunidad de mejorar, como también tiene la oportunidad, por eso decíamos, como también tiene la oportunidad de pifiar. Es decir, hay algo que es la tradición, puede ser un encierro o puede ser precisamente la base de una certidumbre o de un acierto. Si uno se va a poner a construir un edificio y no toma en cuenta la experiencia de otros, es muy probable que el edificio se le caiga, ¿no? Generalmente lo que vamos tomando es la experiencia de lo anterior para ir construyendo lo nuevo. Entonces podríamos decir tranquilamente que todo se compone de lo que fue y de lo que va a ser. O sea, lo que hoy somos, lo nuevo, se basa en lo viejo, no hay manera de zafar de eso. Entonces, la creatividad en la justicia, y sí, puede asomarse y puede cometer errores como cualquier cosa que se modifica. Ahora, pensemos en la cantidad de errores que pueden cometerse precisamente por no modificar algunas cosas, ¿no? Sobre todo hoy que la tecnología va dando elementos que nos hace. El otro día escuchaba una historia del Tata Dios, un eh, brujo en la zona de Tandil, que había hecho un asesinato, una historia muy larga. O de Lucecita, la esposa de Godoy Cruz, Y esa ¿no? es muy buena. Entonces, ¿cómo encontraron a los asesinos de, qué sé yo, vos decís, ¿cómo? Uno ahora piensa huellas dactilares, cámaras, testigos, fotografías. ¿Cómo hacían para encontrar, resolver una cosa en 1815? ¿No? Claro. Bueno, che, hay un pueblo y de pronto resulta que no tienen cámaras en el pueblo, pero acá estamos acostumbrados a resolver todos con cámaras, ¿no? En determinado lugar, total, había cámara por todos lados. Digo, todo el tiempo van apareciendo, las tecnologías se nos va metiendo en la vida y nos va cambiando. Hoy que estamos inmersos en la tecnología, miren si no estamos inmersos, supongo que la tecnología habrá traído un montón de cambios para la justicia, y hay un montón de cambios de la justicia que no se han aprovechado en base a la tecnología, ¿sí? Eh, Supongo, esto no lo sé, pero hoy por hoy seguramente se ha agilizado. Yo el otro día salí de testigo por Zoom y hubiera sido más difícil tener que ir a hacer la cosa, esperar ahí ni siquiera sé cuál era el lugar, entre expedientes. Y sí, ha facilitado para muchas cosas. Quizás eh, eh, quizás esos conforts en algunos casos sean buenísimos y en otros casos no tanto. Es decir, este Sí. nivel de relativismo puede sonar Claro. extraño, pero, pero a lo que me refiero es que hay cosas que van cambiando y nos obligan a nosotros a cambiar también. La tecnología va más rápido que cualquier otra cosa, eso nos dimos cuenta, ¿no?
Va más rápido que la educación, va más rápido que las leyes laborales, va más rápido que la ley, va más rápido que todo. Tenemos que ir todos corriendo atrás de esa cosa que constantemente nos va modificando las costumbres. ¿Sí? Buenísimo. Che, Pedro, y Me cuando fui a la la mierda. justicia, ¿Sí? no, me encanta, me encanta. Cuando la justicia se pone difícil, difícil en hablar, como los médicos, ¿viste? Se pone casi como un ejercicio del poder, nos entendemos entre nosotros nada más. No, no tiene por qué entender la gente lo que decimos, ¿no? Bueno, pero pasa que ahí Como que si creo fuera un halo de que prestigio hablar difícil, ¿no? me parece que ahí hay, por un lado, un cuidado, ¿no? Hay una cuestión territorial en la cual se la controla en base a tener un lenguaje que no es accesible, ¿sí? Eh, y también a veces hay un ejercicio de, de falta de creatividad, de entender que podemos traducir eso para aquellos que no lo entiendan. Es decir, nosotros somos creativos cuando nos comunicamos con chicos y chicas. Sí, sí, claro que sí que somos creativos. ¿Por qué? Porque nos ponemos en otra posición. Nos seguimos hablando como adultos. No le hablamos a un escribano como le hablamos a una persona de 6 años. Nos convertimos en otros. Nos da la posibilidad, esa posibilidad eh, de tener que ser creativos y de ser otra persona para poder comunicarnos. Piensen cuando le hablan a una persona de 90 años y le hablan de la misma manera que le hablan al kiosquero, o tienen otra paciencia, o tienen otra disponibilidad. El problema es cuando no tenemos esa disponibilidad, cuando no podemos ser capaces de ser otros para que nos entendamos y nos escuchen. De eso el ejercicio que hicimos hoy. Yo puedo ser otro, tengo que estar dispuesto a ser otro, pero no porque soy falso, porque soy hipócrita, sino porque me puedo desplegar en distintas facetas para poder comunicarme y poder crecer y poder mejorar las cosas. ¿Hay alguna plaquita ahí? A ver, Cecilia, Sí, Celina, sí, no sé queda, si queda, esas queda. placas, a Queda, ver, queda. por ahí... Quedan 4, Pedro. Bien, acá estamos, vamos a repasar, esto parte de un repaso para después, sino la creatividad se practica, esto es lo que trabajamos hoy. Cuanto más yo practico algo, más lo puedo continuar y mejor lo puedo hacer. ¿Sí? Esto es cocinando, andando en bicicleta, viajando, teniendo sexo, lo que sea. La creatividad se practica, ¿sí? No hay que esperar a que aparezca nada más, hay que ejercerla y hay que entrenarla. Y hoy estuvimos entrenando esa creatividad. ¿Sí? Vamos a la otra placa, así vamos cerrando. Como lo que acabamos de ver, la disciplina, eso que parecía tan mágico, hoy comprobamos que dada una serie de elementos, aunque sea un poco desilusionante esto, como ver a un mago mostrándonos su truco, eh, acabamos de ver precisamente que se puede ser mágico. ¿Sí? Cuando vemos a un mago que muestra su truco, y hay un poco de desilusión. A nosotros nos gustábamos ser ese nene que veía el truco, ¿no? Que decía, uy, mirá, se sacó un huevo de la oreja. Eh, y no, después el tipo te muestra, es así, mirá, qué sé yo. El otro día en el curso anterior contábamos el caso de Lassi, ¿sí? Hoy les arruino la vida a varios con lo de Lassi o no. A ver qué Vos- es, a ver qué es. La perra Lassi, Sí, sí, claro, la serie. la serie de la perra Lassi, ¿sí? Acá hay Bueno, muchos jóvenes que tal vez no la vieron, pero bueno, muchos como jóvenes había una nosotros sí. perra. Lassi no, Lassi la perra Lassi no era una sola perra, eran muchas perras. O sea, una perra subía al auto, otra perra traía el diario, otra llenaba una planilla de la FIP, qué sé yo, ¿sí? La otra corría, la otra saltaba. No podían tener una perra que haga todo, porque si tenían una perra que hiciera todo, estaban colgadas de una perra. El estudio dice, no, mirá, entonces las pintaban, las tenían para que todas fueran parecidas, las tenían más o menos el mismo peso, como chatranas, y está. ¿Sí? Entonces todos más o menos iban teniendo, bueno, esa es la ilusión. El día que tenés dos cosas, si vos tenés ganas de ejercer la magia, cambiar, tenés que conocer esos elementos. Y si no sos el fascinado, el que mira, el que no es protagonista. De ahí las distintas
maneras de encarar esto. ¿Alguna otra plaquita? Así vamos cerrando y les voy dando el Teo. Ahí está. Vamos a cerrar con Teo. ¿Hay otra más aparte de Teo? Ahí Esa es está, la el sistema última. de compromiso, ensayo y el Teo. Y después, el Teo y la última es la otra. Bien, el sistema de compromiso, ensayo y aplicación. Nos encontramos en el próximo sábado, pero ¿qué es el sistema de compromiso? El sistema de compromiso es la función, que, digamos, el ámbito que nos damos para hacer algo. El ensayo permanente, no estar pensando en la frustración y el fracaso, eso lo veremos en la próxima. Y el Teo. El Teo, para terminar, es nuestra circunstancia, la podemos determinar a partir de 3 elementos. ¿Dónde estamos? Como abogados, como juezas, como fiscales, lo que sea, como artistas. El talento, que es el que por ahí tenemos sin darnos cuenta, el esfuerzo, que es lo que nosotros podemos hacer, y la O, Teo, Dios, ¿sí? Creación, Teo, es talento, esfuerzo, y la O es de ojete, es decir, esa circunstancia en la que aparecimos y no determinamos, sino que es parte del lugar que nos dio el universo sin que nosotros se lo pidamos ni se lo exijamos, ni simplemente aparecimos ahí. Es decir, que talento, esfuerzo y ojete aparecemos ahí en esa circunstancia. La circunstancia es esa, la que podemos manejar es el esfuerzo. El talento lo podemos entrenar y lo que explique el universo para lo que tenga determinado el universo para nosotros no lo podemos manejar. Para cerrar, chicos, ahora sí, la semana que viene, Celina les va a proponer y Viviana les van a proponer armarse en grupos de A2. ¿Sí? Se van a armar Bueno, en grupos de A2. ¿Se podrá eso, Celina? sí, los Sí, inscribimos. se pueden autoinvitar por el chat, ¿eh? Claro, el Empiécense a tema es si no invitar. se conocen, si los determinamos de alguna manera nosotros. Los millennials dirían macheo, el otro, nosotros alcoyana, se van haciendo parejas, digamos, se invitan. Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Les tiré un problema por la sabiola, Mario? No, no, no. Estamos para adaptarnos. Pues. Bien. La idea es, vamos a hacer, vamos a encontrar en pareja, vamos a intercambiar lo que escribimos para analizarlo y tutoriarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo le doy a Mario lo que escribí y me dice qué le gustó, qué no le gustó, qué mejoraría, cómo lo podemos mejorar, se lo cuento. Tratemos de que sea dialogado y contado en lo posible, no escrito, porque si no, se van a tener que volver a escribir todo. Ya háganse una partecito en un momento, si quieren lo hacemos en la primera parte de la semana que viene, no sé, como sea, y se cuentan uno al otro qué historias hicieron, ¿de acuerdo? Y el otro, entonces, uno es tutor del otro, después se intercambian. ¿Se entendió Sí, perfecto. esto? Buenísimo. Bien. Pedro, podemos Este, hacer lo que proponen por ahí en los primeros minutos de la semana que viene, del sábado que viene, hacer una sala de 5 minutos de A2 y contarse la historia, o preferís que sea previo. eh, Mira, hacemos dos cosas. Pueden hacerlo en Human por el chat, van a personas y ubican a alguien y le mandan la historia y le preguntan si ya se la ha mandado a alguien y se cruzan la historia. Y podemos, si querés, también volverlo a probar el sábado, como te parezca. no sé qué opinas. Vamos a ver todos los que lo pueden hacer y los que no lo hicieron que lo hagan el sábado. ¿Qué opinas? Ok. Dale, hagamos Armamos así. sala para quienes no pudieron Esa sería la hacerlo. idea. Hacemos doble ejercicio. Hacemos los Intentamos dos. hacerlo de acá hasta el sábado y el sábado al principio mandamos a sala Exactamente. random de A2 y bueno. Me parece lo Vamos mejor. así. Dale. Hablemos en un ratito. Bueno, chau a todos, que ya son las... Pará. Pará. Acaba. Este cierra. Esperá. Vamos a abrir micrófono porque lo vamos a intentar y te vamos a aplaudir porque haya sido tremendo día sábado, muchachos, 400, casi 300. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Pedro. Muchas gracias. Sábado que viene nos vemos. Así que a suspenderse, a inventar, a crear, a entrenar. Dejen la resignación. Vamos por este ecosistema creativo. Vamos, ahí está. Vamos con Francisco.
Che, Pedro, Ahí ¿te está. acordás que íbamos a tirar para el sábado el que quiere? Hacemos memes jurídicos. Porque por ahí alguna Sí, editorial dijo que fueron los primeros. hagan Los meme. primeros hicimos el año pasado por idea de Pedro. Vamos a tirar en el muro, vamos a tirar memes jurídicos y los compartimos. Por ¿Los favor, compartimos? ¿Querés? los que quieran crear ustedes, mejor. Y si ven alguno que les gusta y lo quieren usar, adelante. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos. Vamos entonces a Chao. pasarnos la historia. Vamos a hacer en el muro memes jurídicos y disfruten. Hoy ha sido tremenda clase, muchachos.